Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí viene el siguiente video. Espero que les guste, no olviden suscribirse y activar la campanita. Comencemos. Esta historia fanfic no me pertenece, darle derechos de autor a todo aquel que lo creó, y el anime ni la historia original es de mi propiedad, por lo que sus créditos a sus respectivos autores. Capítulo 19. La semana restante de pureza. De forma antinatural, la quietud era envolvente. No como un silencio que se cernía sobre la aldea por la ausencia de ruido, sino como si nada ocurriera. Un desconcertante ejemplo de paz que quienes habían crecido en tiempos de guerra se resistían. Aunque buscada, la incomodidad invadía la mente común con incertidumbre en una tranquilidad atípica. Nadie que hubiera aprendido con sangre se tranquilizaba con este lapso de guerra, sino que los impulsaba a anhelar la batalla, simplemente por empuñar una espada. Tanto Senju como Uchiha se abstuvieron de caer en la familiaridad. Quienes no se vieron afectados residían principalmente en el distrito Uchiha. La paranoia no afectó a los Omega, que se casaron con miembros del clan, bastante adeptos al simple aburrimiento. Se comportaron con normalidad mientras sus esposos y Mupao intentaban adaptarse a la trivialidad de esa vida. Otra a quien no afectó fue a una futura novia Uchiha, Naruto. Años de constantes acontecimientos lo habían vuelto complaciente con la inactividad, así que simplemente deambulaba. Ahora, al ser mucho más reconocido, incluso respetado, dentro de su futuro clan, lo saludaban simplemente caminando. Para él, la respetuosa amabilidad fue mucho más sorprendente que la ausencia de violencia. Claro que su mente aún estaba aturdida, no por la mundana comprensión del aburrimiento o la incertidumbre de su situación. Sí, había un entendimiento entre él y los demás de que su ubicación aún no estaba completamente asegurada. De hecho, el ambiente le era tan familiar que casi esperaba que su antiguo sensei se uniera a él y le hiciera un comentario pervertido. Aunque la idea le divirtió un poco, considerando que la interacción de Uchiha con el ataque se basaba en el choque de espadas y el derramamiento de sangre. Una fuerza intensa que le golpeaba la parte posterior de las piernas casi le hizo creer que lo atacaban miembros de su mismo clan. Para detener esa idea, solo tuvo que echar un vistazo a su alrededor. Nadie entraba en pánico ni sacaba armas, así que no era un enemigo. Al parecer, quien lo abrazaba era Kagami, la niña a la que le había tomado mucho cariño y a quien visitaba una vez cada luna de sangre, cuando el mundo era aterrador. Naru-san. Su voz sonó aguda hoy, y Naruto supuso que su estado de ánimo estaba elevado, a pesar de los recientes acontecimientos. Menudo saludo. No esperaba una placa tan temprano. Sin embargo, una risa forzó la fingida irritación, arruinándola por irrelevante, arruinando la posible reprimenda / lección que había planeado. Eso no afectó a un niño Uchiha de su edad. Lo atribuyó a que probablemente ya estaba entrenado a fondo en el combate mortal. Una maldición que jamás quiso considerar, pues era el destino de todo Uchiha nacido en su seno, y esa era una trágica realidad que lo aterraba. Para evitar de esos pensamientos trágicos, sabía que ese día aún no llegaría hasta dentro de muchos meses. A su debido tiempo, recordó que su boda se acercaba rápidamente. En tan solo un mes se casaría, y probablemente sin virginidad que justificar. Esta última idea lo hizo sonrojarse, un color muy similar al del Biju que habitaba en su interior. Sacudiendo la cabeza, forzó una sonrisa tranquila. ¿A qué debo esta agradable visita de mi joven Uchiha favorito? Naruto, con una amplia sonrisa, se sintió encantado con la cálida respuesta. Kousan dijo que accediste a reunirte con él y tu compañero Omega hoy para hablar de planes. Claramente, el joven sentía curiosidad por saber qué implicaba eso. Naru no se sentía preparado para explicar nada sobre el matrimonio, a pesar de que Kagami fuera mayor de edad, según los estándares del clan. Así que, en lugar de responder o dar una pista, simplemente alborotó el corto cabello negro y dio las gracias. Dejando al niño con pucheros tras él, se apresuró a escapar. En lugar de eso, escapó, ya que sus deseos para ese día ciertamente no incluían los preparativos de la boda. A pesar de que fuera su propia ceremonia, tanto él como Madara habían acordado que un evento pequeño sería preferible para ambos. Sin embargo, tales sutilezas no eran aceptables. Tradicionalmente, los Uchiha pedían al daimyo que los alojara, en un lugar seguro, a cambio de una tarifa. Esto se debía a que la unión entre el patriarca del clan y la futura matriarca se consideraba un signo de gran fortaleza. Por lo tanto, se propuso que todo el clan diera testimonio de sus votos vinculantes y la unión de sus almas, fortaleciendo así la unidad del clan y elevando la moral. Naori, Naka, incluso Bou, lo habían dejado más claro que una tela sin teñir.
Siempre lo representaban con un destello malicioso en sus miradas, a menudo sin oscurecerse. Un escalofrío nervioso lo atravesó al recordar esas miradas expectantes. Eso sí atrajo la atención del pequeño Alfa que estaba pegado a él. Este se alejó de un salto con un gesto de la cabeza y un roce de su sandalía contra el camino. Lo siento, Kagami-chan, no eres tú. Naruto reflexionó por un momento que su consuelo no había sido el resultado que deseaba. Sus palmas también estaban casi cubiertas de una fina capa de sudor sin ningún propósito en particular, y la obvia insinuación de su verdadero estado mental lo perturbaba enormemente. ¿Qué te preocupa? El Omega Rubio respiró hondo, sintiéndose reconfortado por su pequeño compañero. Aunque con la ligera molestia que le producía el hecho de que su intento de ocultar sus nervios no tuviera éxito. Naturalmente, Kagami no asumiría que su incomodidad provenía de su compañero Omega, y de hecho, ese era solo parte de su razonamiento. No es nada de lo que tengas que preocuparte, son asuntos de adultos, date vallo. Casi se cayó de golpe ante ese estúpido tic. Naruto estaba en un estado de contemplación, con la mente llena de pensamientos profundos. En primer lugar, la estrategia era la predominante. Principalmente, su nombre. Ostentar el título de Uzumaki estaba bien si realmente lo poseía. Algo que, a pesar de su verdadera ascendencia, no podía hacer. En aquella época, el clan Uzumaki seguía activo y con vida. La indigencia que se acarrearía al descubrir su engaño, era incalculable. Así que esto hizo que su mejor opción fuera desprenderse del nombre del clan lo más rápido posible. Ingenuo o no, Naruto no podía conservar el nombre Uzumaki. Aún así, con su peculiar entusiasmo, reconoció que tener el nombre Uchiha como distinción le daría mucha más credibilidad que la actual. Además de convertirse en la matriarca de un clan respetado. En segundo lugar, y quizás el menos significativo, su noviazgo con Madara había sido muy breve. Eso lo incomodaba más de lo que podía soportar mencionar sin avergonzarse. Claro que, según sus anfitriones, o mejor dicho, la mitad omega de ambos, este período fue completamente normal. Solo que los preparativos ceremoniales fueron más rápidos de lo habitual debido a la posición social de Madara. Naruto casi resopló al recordarlo. Breve, en efecto, se casarían en 4 días. Sin vergüenza alguna, había estado contando los atardeceres que se acercaban en el acantilado, acompañado ocasionalmente por su futura esposa, sin saber de su cuenta regresiva secreta. Tras posponerlo demasiado tiempo, ahora tenía que hacer muy pocos preparativos en 2 días. Al parecer, Madara no podía tomar ninguna decisión respecto a la boda. Se consideraba una señal de debilidad para un alfa, y Naruto lo encontraba más que irritante. Hace una semana, un grupo de jóvenes Uchiha visitó la casa de Naori y Kou con la tarea de recoger las flores para la ceremonia. Por suerte para él, Naruto, sin pensarlo mucho, eligió el girasol y un stepanotis como flores para la decoración, algo necesario en una ceremonia Uchiha. Lo cual, en conjunto, significaba adoración, lealtad, orgullo, y felicidad conyugal. Una combinación encantadora, aunque le provocó algunas risas al joven Uchiha tras su elección. Ahora, como Kagami había dicho, debía reunirse con sus futuros homólogos para la prueba de su Shiromukou. Naruto lo esperaba con ansias, pues había presenciado muchas bodas en el monumento Hokage y a menudo se quedaba prendado de la belleza de los omegas con el blanco puro del kimono. De vez en cuando, el pequeño sueño de tener uno propio se le avecinaba. Soy mayor de edad, Naru. Su puchero provocó una risita en Naruto por lo contradictorio que era. Sin embargo, el Omega no dijo nada ante la hipocresía de la declaración. La risa se desvaneció al ver a 3 Omegas Uchiha de pie, con aires de distinguidos chismosos. Entonces, como era de esperar, lo vieron acercarse, y cada uno sonreía con entusiasmo. Entre ellos estaba Kousan, con su encantadora cabellera castaña adornada con una flor rosa cerca de la oreja. A su derecha, Wakaba-san, con una sonrisa vacilante, se encontraba a su derecha. Fue un alivio que pareciera mucho menos tensa que cuando la visité, aunque su cabello estaba despeinado. A su lado, una mujer a la que aún no conocía. Baja de estatura, con el pelo largo por debajo del trasero, todos los Omega del clan tenían el pelo larguísimo, notó, le impactó, pues era de un rosa más claro. Sus recuerdos se sumieron en una melancolía frenética. Reconociendo sus responsabilidades, se despidió de su encantador compañero Alfa y fue a encontrarse con aquellos que esperaban, pacientes. Naru, temía que huyeras, ¿te parecemos tan intimidantes? Bromeó Kou con una risa dulce al ver a cada Omega unirse. A su lado, la mujer que Naruto no conocía se adelantó.
Muchos saludos, Naru-san, me disculpo por no presentarme antes, lo admito, su presencia me inquietó, hizo una reverencia. Debido a su altura, Naruto casi temió que se golpeara la cabeza contra el suelo. Uchiha Anami, Rai no Tsuma tomándose un instante para recuperarse de las malas noticias, forzó una sonrisa y le devolvió una breve reverencia. A Naruto no le sorprendió del todo que Rai tuviera esposa. Parecía ser un miembro respetado del clan, mayor que la mayoría. Sin duda, fuerte incluso entre los muchos miembros del distinguido clan guerrero. ¿Qué tal? Debemos actuar con rapidez. Hay mucho por hacer. Como era de esperar, fue Kou quien declaró eso. Wakaba, Naruto lo sabía, nunca sería tan franco. Dicho esto, se trasladaron a un sastre especial, que a Naruto le alegró aún más notar que no era el de Takana. Wakaba, con su habitual tono tenue, declaró que esto también era inusual, ya que normalmente solo hacían un ajuste en la casa de la novia, con la excepción de su futura posición social. Charla informal entre ellos, durante la cual Naruto descubrió que Nami pertenecía a los Senju y se había casado con su Omupowa tras 2 meses de noviazgo. Además, aprendió que las bodas Senju eran muy diferentes a las Uchiha, ya que en una unión Senju, el Omega ostentaba casi todo el poder, un gran contraste con las ceremonias y vínculos Uchiha. Al llegar, se unió una persona más al grupo, y Naruto casi se desmaya al verla. El Hokage estaba allí, con una hermosa corona de flores que lo coronaba, haciéndolo parecer cada vez más un producto de la naturaleza, mientras sonreía con indiferencia. Naruto no podía imaginarse que estuviera disponible para pasar el día tan melancólico, con su burlón hermano como compañero casi constante, dispuesto a sermonear. Ah. Naruto-kun. Un día eufórico, ¿verdad? Como soy el amigo más antiguo de Madara, pensé que te gustaría conocer un poco más sobre su mente desconcertante. A esto, la rubia prometida no puso objeción. De hecho, una reconfortante sensación de tranquilidad lo invadió con la presencia del hombre. Kou dio un paso al frente, con una ceja levantada, divertido. Hokage-sama, usted sabe que esta será una ceremonia sintoísta Uchiha, ¿verdad? Sin ánimo de ofender, no se seguirán las tradiciones Senju, aún así, es bienvenido, por supuesto, como amigo del clan y de Madara-sama. Aunque no lo dijo, quienes conocían a la novia de Naori lo sabían. Kou apenas podía contener la energía de anticipación que lo envolvía como una bandada de pájaros. Muchos omegas se miraban entre sí, Naruto y Anami escondían risitas disimuladas tras las manos. Por supuesto, querido Kou-san, no tengo intención de integrarme a tu tradición. Las costumbres Senju. La sonrisa que se dibujó en él transmitía tal sinceridad que nadie le planteó ninguna duda. Después de todo, según los estándares, Hashirama era un hombre bastante pacifista, a pesar de su larga trayectoria como un orgulloso shinobi. Los demás, notó Naruto, parecían ignorarlo, conmovidos por su inocencia. Incluso Anami, a su lado, soltó una risita. Naruto tuvo que contenerse para no rascarse la cabeza, recordando con claridad los muchos años que llevaba con esa idea grabada en su interior. Hashirama Senju era considerado el dios shinobi. Desprenderse de esa imagen cultivada del Omega no fue tarea fácil, incluso conociéndolo desde hacía unos meses. Aún así, razonó Naruto, dentro de la academia, había aprendido que el Shodai había sido un alfa. En lugar de regodearse en su propia confusión, Naruto se dedicó a dirigirse a sus compañeros con exasperada diversión. ¿Deberíamos quedarnos aquí todo el día? Oh, se dijo mentalmente, casi soné como Kou-san. A pesar de su impresionante forma de hablar, nadie le dedicó ningún cumplido y todos se dirigieron al pequeño umbral de la sastrería. Naruto reflexionó una vez más. Madara nunca pasaría por una puerta tan corta, probablemente tendría que doblarse por la mitad. Y rió un poco para sí mismo ante sus extraños pensamientos. Al parecer, el Uchiha Omega que dirigía el establecimiento los estaba esperando, ya que irrumpió a través de una cortina de telas teñidas con una forma ladeada de lenguaje corporal interrogativo y sonrió alegremente al darse cuenta de a quién estaría sirviendo. Es el primer miembro de nuestro clan en poseer un establecimiento como este. Al parecer, en cuanto el daimyo se enteró de la inminente ceremonia, regaló a nuestro clan docenas de rollos de fina seda y algodón. Una bendición para nuestro clan, ya que ahora podemos confeccionar mucha ropa nueva para nuestros omegas, e incluso algunos uniformes a medida para los alfas. Nunca más tendremos que lidiar con Tanaka-san. Kou sonrió con malicia. Naruto se unió a nosotros. Incluso para la era de los Shodai, la sencilla akama que todos usaban era bastante poco favorecedora. Sin embargo, se vio empujado al frente del grupo, a pesar de la burla burlona de Kou hace unos momentos.
El joven Omega bajito le sonreía radiante mientras se acomodaba en su posición delantera, poniéndole nervioso rápidamente. Le dio un respiro cuando el hombre, niño, hizo una reverencia tan profunda y respetuosa que Naruto sintió que la sospecha lo nublaba. La experiencia pasada lo volvía cauteloso. Sin duda, la gente de la aldea en la que había crecido ya lo habría golpeado y arrojado por las puertas. Uchiha Yukano, Tamida y no Araiome, un placer Naruto-san. Recordó que Tamida ya era el alfa Uchiha de cabello rosado. Ahora, naturalmente, he comenzado a trabajar en Tushiromuku. Me enorgullece que sea tan elegante como exige la propiedad. Después de que solucionemos el asunto de tus otros kimonos, ¿deseas verlo? Un escalofrío de aprensión lo invadió. ¿Habría más de uno? El lugar de la boda aún no se había decidido, y por el momento, lo único seguro eran las flores. ¿Otros? Preguntó. Su voz se vio afectada por una debilidad que no había experimentado desde que andaba por ahí con la cara pintada. Claro. Casi se queda inconsciente al echar la cabeza hacia atrás al girarse para mirar a sus futuros compañeros de clan. Él, que conocía mejor este mundo, parecía incapaz de contener una carcajada, apretando los puños contra el pecho y poniéndose colorado. Sin duda, por el autocontrol que necesitó para no estallar en una risa frívola, Naruto casi quiso golpearlo por ser la naturaleza de su diversión. Aunque, sin duda, el delicado Omega, que desconocía el campo de batalla, sentiría un dolor. Así que, a pesar de su orgullo menospreciado, el rubio Omega mantuvo una postura serena a pesar de las circunstancias. Naru-kun, es un orgullo para nuestro clan que Tushiromuku Aikifurisode esté detallado con Yuzen. Para un mejor trabajo, debo comenzar rápido. Dime qué necesitas. Naruto se encontró respirando hondo, sumergido en las profundidades de lo desconocido. Ciertamente, su conocimiento no contribuía a sus palabras. En las lecciones de Kousan, hablando con calma, esas costumbres del clan, esto no se había visto involucrado. Ay de las complejidades. Qué pena le acarreó tan injusta circunstancia. Capítulo 20. Cold Fall. Cuidado, cuidado, sé escéptico. Esto lo recordó Naruto con facilidad durante su continuo viaje con su compañía por las tiendas. Recordándose a sí mismo el desalentador matrimonio en la nube que se le proponía. Los preparativos solo le daban una comprensión más conmovedora de que procedía con prisa. No había ningún ejemplo que guiara su mente, y mucho menos lazos paternos que hablaran con melancólicos recuerdos de su propia experiencia. Ninguna amistad que hubiera logrado algo tan monumental como el matrimonio. Algo lo invadió al pensarlo. Provocado por la confusión en su mente, que solo le recordaba un tiempo lejano. Si bien era reconocible como pánico, comprenderlo no detuvo la creciente sensación. Se reducía a algo frágil, abrumador ante una perspectiva tan aterradora. Amigos. Una palabra que no podía definirse ni para él ni para Madara. Se amaban como locos, comprendió Naruto. Sumidos en un Kazan, ninguno de los dos comprendía del todo y esperando solo el abrazo del aire ascendente. Reflexionando, descubrió que no había lógica clara en su compromiso. ¿Acaso nos estamos dejando llevar por esta decisión? ¿Lo estoy y yo? Pensar en las repercusiones le provocó temblores en las manos. Aún así, no podía engañarse a sí mismo pensando que era un simple error. Un deseo se alzaba como una roca en su interior. Casarse, amar, estar enamorado de Madara, como le parecía apropiado. A su alrededor, los Omegas Uchiha cantaban con entusiasmo sobre su belleza. Con cabellos color agua, ojos que brillaban como flores bajo el sol. Voces concedidas con los sutiles tonos de los dioses. Quizás esto lo había superado tras años de rencor, pero Naruto sintió que toda su confianza se desplomaba, junto con un sentimiento de inferioridad. Compararse con quienes ya pertenecían lo obstaculizaba, y con ello la impresión de que jamás podría tener un lugar en un clan tan hermoso. Naruto-kun. Fue Kousan quien primero notó su mente atormentada. El otro se giró, y el único Senju entre ellos también. Ambos parecían perplejos, sin saber qué podría estar frenando sus pasos. Por lo que recordaba, Naruto sabía que a la gente le gustaba no estar privada de información. Aunque, ciertamente, como su mente le daba racionalidad, no podía decirles la verdad completa y sin obstrucciones. No puedo. No puedo, las palabras fallaron cuando su lengua se pegó al paladar, y un tic lo movió. Giró torpemente y corrió hacia donde sabía que había estado la academia. Se convirtió en un cobarde por un momento de debilidad que ni siquiera él mismo podía entender. Tras él, los Omegas reunidos se miraron confundidos. No esperaban un ataque de nervios como este.
susurraban entre sus manos quién debía apresurarse a seguirlo, pues sin duda necesitarían consuelo. Sin embargo, una voz se alzó inesperadamente por encima de todas las demás, como una voluntaria. Hashirama dedicó una delicada, inusualmente pequeña, sonrisa a cada uno de los presentes. Todos estaban desconcertados por su decisión. De todos los que lo ayudaban, era él quien menos conocía a Naruto-kun, con la excepción de Anami-san, quien acababa de conocer al hombre normalmente alegre. Conociendo sus dudas, la matriarca de los Senju ofreció una explicación breve de su decisión. Creo entender sus razones. Por empatía y compasión, me considero la mejor opción para consolarlos en este momento. ¿Les parece bien? Lo dijo con un tono amable y apacible, en lugar de gritar con insistencia cualquier cosa que le resultara mínimamente excitante. Todos intercambiaron miradas comprensivas, comunicándose sin mediar palabra. Asintieron, algo reacios a la lógica de su Hokage, considerándose ya amigos de su compañero ausente. Rastrear el chakra que parecía haber dejado a alguien tan singular no fue un desafío para el veterano. Resultó simple, pues el brillante Omega no se había alejado mucho del floreciente distrito comercial. De hecho, Hashirama lo encontró sentado tranquilamente en un columpio al principio de un parque, encorvado en una postura desesperada. Naruto-kun se paró frente al joven, y lo miró con la tristeza más profunda que había visto en muchos años. Hashirama no podía asegurar que había causado tanta desesperación, aunque estaba convencido de que no se había equivocado. Así que se sentó a su lado, respirando con calma. ¿Quieres decirme qué te preocupa? Te aseguro que te escucho con atención. Esperó con la mayor paciencia posible, pues esos momentos de reflexión llevaban tiempo. Finalmente, un suspiro se escapó y el chico miró hacia el cielo en lugar de a quien le hablaba. La claridad de sus ojos brillaba como el azul de arriba, muchos tonos diferentes emitiendo un brillo que podría cautivar cualquier corazón. Cuando habló, su tono carecía del brillo que Hashirama había llegado a esperar del radiante Omega. No encajo con todos los demás, ¿verdad? Todos en los Uchiha, todos los Omega allí, son tan hermosos. Y tú, eres el Omega más hermoso que he visto. Tenían razón, solo soy un demonio. No debería casarme con Madara. Atrapado en una situación donde el mejor camino sería tranquilizarlo. Hashirama se encontró atrapado detrás de su propia confusión, por falta de conocimiento sobre el pasado del Uzumaki. Algo había ocurrido que él no había presenciado también, y había distorsionado el reflejo del adolescente en un espejo. A primera vista, Naruto-kun había presenciado el maltrato y la crueldad de otros fuera del campo de batalla. Con el conocimiento que poseía, los Senju solo podían asumir que se trataba de una consecuencia del propio clan Uzumaki. Quería ser alguien a quien todos pudieran recurrir en busca de ayuda o consejo. Pero solo conozco el desprecio de mi propia, se interrumpió. Aunque se adivinó sus palabras. Madara debería haber encontrado a alguien, a cualquiera que no fuera yo. Por un momento de incertidumbre, el hombre moreno no supo si debía decir la verdad. Lo impulsaban los celos y lo sabía. No tardó mucho en irse, antes de decir lo que quizá no hubiera querido decir. Solo por egoísmo. Quizás no me corresponda decir. Aquí, en este pequeño asentamiento nuestro, soy yo quien mejor conoce la mente de Madara. Sus palabras llamaron la atención de Naruto, a pesar de su reticencia. Aún así, lo alegraron. Sé que no me lo contó, pero vino a mi oficina antes de pedirte matrimonio. Ese hombre no es de los que buscan consejo a menos que sea necesario. Es orgulloso y testarudo por naturaleza. Por eso, me sorprendió que admitiera que deseaba tu mano, pero que no sabía cómo proceder. Durante la explicación, solo pudo mencionar tu belleza, tanto personal como física. Madara nunca me había hecho un cumplido así. Es más, incluso consideró oportuno mencionar brevemente su creencia de que Izuna-san encontraría placer en tu compañía. Ahora lo esperaban unos ojos cian, azul marino e índigo muy abiertos, que brillaban como joyas bajo la luz del sol. No había previsto que la noticia fuera inesperada, como creía ver claramente. Una imagen que no compartía, que se le hizo evidente al revelar la verdad que sabía. Uzumaki Naruto había perdido la confianza en sí mismo en ese momento, por todas las razones que podría haber soportado. Esta era la que Hashirama mejor entendía. Bueno, dicho esto, aún quedaba una razón más que podía comprender. Antes de que pudiera decir nada, el Omega Girasol rompió el silencio primero. Así que eso es todo. Pero la frase, de clara intención, no fue pronunciada. Decidió, en cambio, dejarla ahí, como si no hubiera sido dicha con un pensamiento coherente. ¿Lo amas? No es así, Naruto-kun. Dejarlo claro era lo más apropiado. Afectó al hombre de luz como esperaba.
Conmoción, incomprensión, junto con una emoción sin nombre. En lugar de darle espacio para discutir, le dio una información que preferiría guardar solo para su conocimiento. ¿Te contó Madara la tradición Uchiha? Hay muchas, lo admito. Pero una que destaca por su importancia para el clan es esta. Levantó el dedo, el número 1. Llegó su propio pensamiento. Los Uchiha tienen una tradición especial tras el nacimiento de un niño. A ese bebé, el patriarca y la matriarca, si son uno, le regalarán una flor al recién nacido. Esta flor se usa como representación de ese miembro hasta su muerte. Los Uchiha consideran esto como un significado sagrado. Al igual que para él, Hashirama notó que su compañero parecía sorprendido por la noticia. Aunque ambos lo habían descubierto en circunstancias completamente diferentes. Por un momento consideró no decir nada. La que recibió Madara es más que inusual. Al nacer, esta flor no tenía ningún significado. Solo a través de su madre adquirió un propósito dentro del clan. Ella decidió su significado. El hombre hizo una pausa, pero la curiosidad lo dominó. La tristeza que lo acechaba parecía haberse disipado un poco. Hashirama rió. Era curioso ver a un hombre tan abrumado por la falta de confianza, tan ansioso por aprender. Un crisantemo carmesí. Gracias a esto, se ganó la sonrisa más avergonzada, cálida y alegre que jamás había presenciado. A esto se sumó la culpa que lo impulsaba a actuar. Creo que pronto encontrarás algunas flores de sol enanas en tu puerta. El Hokage, reconociendo que el consuelo que vino a brindarle había sido bien recibido, abrazó a su homólogo, esperando en secreto que sus problemas se disiparan pronto. Luego se dirigió a su jardín secreto en busca de un respiro. Fue allí donde se encontró con su hermano menor, de cara al estanque, con la mirada fija en su rostro, como si el agua albergara muchas llaves. A pesar de todo su egoísmo, parecía tan furioso como Hashirama se había sentido. A su lado un bello grupo de crisantemos amarillos. La mañana lo despertó rápidamente, con el suave canto de los pájaros. Aunque era agradable, el día se le presentaba como una larga queja, pues le aguardaba mucho por delante y poco respiro, emocionante al menos en el futuro. Dicho esto, no había anticipado, ni deseado, una intrusión abrupta en su privacidad mientras intentaba preparar su hogar para su futura esposa. Un estruendo interrumpió su puerta principal, y Madara supo perfectamente quién era. Hashirama. ¿Eres un completo ignorante en el arte de ser educado? Al menos era Naru, aunque lo dudaba mucho. Ese Omega era más cauteloso que un guerrero con un Orochi, aunque solo estuviera a su alrededor. Su primera suposición se confirmó cuando el Omega Senju se desplomó al suelo tras atravesar su pantalla de papel. Tal como Madara lo había imaginado. Su larga cabellera color corteza caía en cascada sobre el suelo de madera de color similar, y el Hokage lo recibió con una sonrisa nerviosa. Lo arreglaré. Como era de esperar, una ráfaga de ninjutsu de madera se desató y creó una nueva puerta, que se adhirió rápidamente a su casa. Luego, girando de nuevo en un remolino de elegante cabello. Así que, día ajetreado. Sin encontrar la intención tras la pregunta tácita, el alfa simplemente arqueó una ceja bien definida hacia su amigo. Respondiendo con la mayor claridad posible, pues Hashirama parecía querer provocar un sarcasmo innecesario. Sí. Sin encontrarle sentido a quedarse junto a la puerta, tumbado en el suelo, Madara se aferró a la puerta y se libró de su amigo para salir. Así es. Una brisa cálida lo recibió, junto con una luz solar vigorizante que intentaba quemarle la piel. Por un instante de reflexión inconsciente, se preguntó qué estaría haciendo Naru en ese momento. Parecía de los que disfrutan retozando al aire libre durante horas, aunque eso podría deberse simplemente al bronceado del Uzumaki. Se había relajado un momento, es decir, antes de que Hashirama decidiera casi romperse la espalda de un salto. Solo por reflejo logró estabilizarse de un choque y una distensión, una repetición de la infancia de su amigo, a la que por suerte se había acostumbrado. De todos los días para estar revoltoso encima de él, tuvo que elegir el único en el que estar boca abajo en una camilla era algo que no podía permitirse perder el tiempo. Intentar caminar con ese peso considerable encima era mucho más difícil que cuando eran niños, además de su nueva irritación. Entonces comenzó el chillido, casi doloroso, en sus oídos, mientras el propio Hokage chillaba con una excitación mayor que la que había mostrado en interiores. No era la primera vez que Madara se preguntaba cómo había sido elegido, sobre todo porque no había necesitado el puesto. Pensaba en privado, sin ninguna consideración previa. Izuna habría sido un líder distintivo y bien posicionado. Apartando rápidamente la melancolía. Aún así, salió con irritación hacia el hombre que se tensaba los músculos.
Sal de aquí enseguida, Senju, ¿o prefieres que me pierda mi boda por una lesión en la columna? Al parecer, fue un acto reflejo, pues el hombre se escabulló rápidamente. Aunque el patriarca Uchiha se enfrentaría a su propio matrimonio esa noche, sentía un ligero indicio de que su amigo se mantenía mucho más jubiloso que él. Si bien su alegría ante la perspectiva se reflejaba en una comprensión estoica y una ocasional sonrisa fugaz que se filtraba en su rostro, Hashirama se había puesto a saltar de un lado a otro como si fuera el momento decisivo de su vida, como si fuera una perspectiva emocionante en lugar de abrumadora. Madara no estaba bien con este conocimiento. Una vez más, como antes, el frío lo azotó desde una fuente desconocida, el viento ausente. Mientras el cielo estaba despejado y cálido, como hacía apenas unos momentos. A pesar de toda su sabiduría, el hombre no podía explicar por qué surgía tal frialdad cuando se presentaban momentos de prueba romántica. Como había ocurrido cuando le había entregado las flores del cortejo a Naru, ahora en las últimas horas antes de su unión. Qué rareza portaba, seguía siendo esquiva, aunque sabía que no le traía buenas noticias. Continuará.